me pidieron que diera algunos antecedentes de lo que yo me dedico. Yo de profesión soy terapeuta en actividad física y salud. Me he dedicado desde que entré a la universidad el año 2008 en adelante al área de anatomía humana. He tenido relación con las autopsias y entre otras cosas. Eh, Tuve pasantía en autopsias, Barros Lucos, médico legal, entre otros lugares, la Universidad de Chile también. Fui 5 años ayudante de anatomía en la universidad y después, posterior a eso, ya llevo 7 años de docente, así como ya oficial en esa área. También involucro áreas como la embriología humana, entonces ahí tengo harto fundamento para los que les interesa el aborto, después lo voy a dejar ahí mi mail. Histología, entre otras áreas que probablemente muchos de ustedes les ha tocado estudiar, sobre todo los que están en el área de ciencia de la salud. Y hoy día estoy estudiando un posgrado, un magíster en la Universidad de Chile de neurociencia. Estoy en el periodo de tesis, debería de graduarme a fin de año. Así que, bueno, este tema parte principalmente por el hecho de que cuando yo entré al Evangelio hace 4 años atrás, siempre me llamó la atención como ligado a la ciencia, la milagrosa concepción del Espíritu Santo, ¿cierto? Para concebir a Jesús. Entonces yo necesitaba una respuesta científica a eso y no la iba a encontrar. Pero en mis oraciones Dios me confirmó que me bastaba solo con creer. Entonces ahí empecé a ver las cosas milagrosas que pasaban dentro de la vida de Jesús. Y un día me despertó la intención de revisar toda la pasión de Cristo en varios libros y papers, estudios, etcétera, ya que también me di cuenta que el hecho de que Jesús haya llegado vivo a la cruz, haya sido clavado ahí y haya cumplido lo que el Padre le pidió, también me dio una tendencia a pensar que era algo milagroso y fue por un puro sentido que es la palabra amor. Entonces ahí nace este deseo de explicar la autopsia de Jesús. La autopsia en sí no la podemos hacer como científicamente por el hecho de que no tenemos el cadáver de Jesús. Y es algo lógico porque nosotros sabemos que Él resucitó. Este más bien es un estudio en el cual nosotros hablamos más bien de médico histórico. ¿Qué significa eso? Que nosotros empezamos, no nosotros, sino que los que revisaron el tema antes que yo, empezaron a buscar datos históricos y empezaron a agregar la medicina actual para verificar qué realmente es lo que había padecido Jesús. Así que ahora les voy a compartir una presentación para que ustedes puedan ir guiándose dentro de la palabra e ir introduciéndonos más en el tema. Denme un segundo. ¿Se ve bien, cierto? ¿Sí? Déjenme ordenar las cositas que no me molesten en la pantalla. Denme un segundito. Entonces se ve súper, ya. Se ve súper. Antes de llegar ahí, disculpen. Ya, con el láser me quedo. Entonces, como les decía, aquí vamos a explicar un estudio médico histórico principalmente, en el cual, ya que no podemos hacer una autopsia real porque no tenemos el cadáver de Jesús, ¿cierto? Jesús murió y después resucitó. Por ende, a través de los descubrimientos actuales de ciencia y medicina, nosotros podemos, en el fondo, deducir el padecimiento que tuvo Cristo en la cruz. Con este método histórico-legal de investigación científica, académicos han establecido la fiabilidad y la exactitud de los manuscritos antiguos. Han ido verificando que los manuscritos antiguos sí dicen la verdad. También es importante destacar que Jesús, debido a varios ajustes que han habido en el calendario, los años del nacimiento de él y la muerte de Jesús siguen siendo muy controversiales, muy controversiales. Sin embargo, es probable que Jesús haya nacido en el 4 o el 6 antes de Cristo, ¿cierto? Y murió alrededor del 30 después de Cristo. O sea, en el fondo como después de él mismo. También se entiende a través de esas fechas que durante la Pascua observada en el 30 después de Cristo, la última cena se habría celebrado el día jueves. Aún así, hay controversia en que fue realmente el jueves, porque más adelante vamos a explicar que no coincide en los tiempos en que él fue, cuando fue enjuiciado y arrestado, es muy poco tiempo el que queda entre el jueves y el viernes para hacer todo ese tipo de
situaciones, para que ocurrieran todo ese tipo de situaciones que vivió Jesús. Y fue crucificado, ¿cierto? Un día viernes que se calcula como el 14 de Nisan, ¿cierto? Que era un 7 de abril. Entonces, generalmente están alrededor de la fecha entre marzo y abril, ¿cierto? Celebrándose esta Semana Santa. También es importante destacar que dentro de la autopsia vamos a ir viendo aspectos de lo que se llama la fisiopatología de Jesús, o de la muerte de Jesús. Y ese era el título en principio de esta palabra, pero después la cambiamos a autopsia de Jesús. Y la fisiopatología es la parte de la biología, ¿cierto? La ciencia biológica, que estudia el funcionamiento de un organismo, perdón, claro, que estudia el funcionamiento de un organismo o de un tejido durante el curso de una enfermedad. Por ejemplo, yo hago clases más bien de anatomía normal, pero ahí existe también la anatomía patológica, que en el fondo estudia cómo la enfermedad modifica a la estructura normal. La palabra clave de este mensaje es el amor. ¿Y por qué es el amor? Porque Jesús se entregó por amor hacia todos nosotros para, ¿cierto?, ser salvos. La palabra amar sale alrededor de 714 veces en la Biblia. 714 veces. Y es una palabra transversal que va de etapa a etapa. Va desde el Génesis, ¿cierto?, hasta el Apocalipsis. Y sabemos que la Biblia es cristocéntrica, o sea, la palabra amor es transversal. En primera de Juan, por ejemplo, 4:8, nos dice que Dios es amor. De aquí vemos algunas características también en Primera Corintios, ¿cierto? De 13, del 4 al 8, donde vemos que el amor es sufrido. Jesús sufrió mucho, ¿cierto? El amor es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Jesús, hasta en el último momento, pidió que perdonaran porque no sabían lo que hacían. No se goza de la injusticia. Jesús vino a cumplir la justicia de Dios, cosa que ninguno de nosotros lo hubiese alcanzado. Y no lo vamos a alcanzar, sino que solo a través de Él. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera e incluso todo lo soporta como soportó nuestro eh, eh, Jesús. También si a nosotros leemos Juan, por ejemplo, 10 del 17 al 18, ahí da a entender Jesús que Él da la vida por nosotros. No es que, a pesar que la historia indica que, cierto, lo mataron, pero Él se entrega por nosotros, porque el Padre se lo encomendó. Y ahí dice en el versículo 7, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí nos deja claro Jesús, ¿cierto? Que Él colocó la vida, ¿cierto? Para que nosotros fuéramos redimidos en Él. Acá es importante ya comenzar a hablar del Jesús hombre. Eso es importante destacarlo porque el padecimiento que vamos a ver hoy en día en esta presentación, en esta palabra, es principalmente enfocada a cómo Él padeció como hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios. Para muchos de nosotros es muy fácil decir algunas veces que Jesús pudo soportar, ¿cierto?, las tentaciones porque Él era Dios, pero Jesús fue tentado constantemente. Así que aquí es importante destacar que han habido varios historiadores no cristianos, ¿cierto?, durante la historia, como Flavio Josefo, por ejemplo, perdón, que era un historiador judío, o también Agapio, que era un historiador árabo-cristiano del siglo X, Plinio, también un historiador romano, y Tácito, también un historiador romano, que todos hablaron de Jesús, o sea, nos están confirmando a través de estos escritos no bíblicos que Jesús existió, estuvo en la tierra y caminó entre nosotros. Aquí también es importante destacar que en Filipenses 2, capítulo 2, ¿cierto? Versos del 5 al 8, nos indica que Dios se hizo hombre. Dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, de carne y hueso como nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí nosotros podemos encontrar que Jesús era un verdadero hombre, ¿cierto? Me refiero como humanidad, de carne y hueso. Aquí vamos a estudiar los aspectos físicos de Jesús. Aquí hay una investigación que la llevó adelante un equipo de la BBC, donde se realizó un documental llamado El Hijo de Dios.
Y es donde se exhibió el nuevo rostro descubierto. Esto se estudió y posiblemente podía tener estas facciones, Jesús. Esto se estudió junto a médicos forenses, ¿cierto? Que utilizaron una tecnología digital y ahí pudieron tratar de asemejar la cara o lo que más se parecía a la cara de Jesús. Lamentablemente nosotros no tenemos la cara real de Jesús. ¿Por qué? Porque la cultura judía en ese tiempo no permitía o prohibía hacer imágenes o retratos. Por ende, no hay registros reales de Jesús. En Éxodo 24 dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por ende, ellos eran muy obedientes a ese mandamiento y no hay registros o retratos de Jesús. También es importante destacar que en la diapositiva 5 también existe otro estudio que se hizo un holandés, Bas Uterberg, que él indica que a través de inteligencia artificial pudo crear, a través de las facciones que tienen los judíos, crear más o menos la imagen, ¿cierto?, que representaba a Jesús como rostro. Esto claramente son cosas que no son 100% reales. También es importante destacar que de acuerdo a la anatomía propia del pueblo judío, Jesús debió medir aproximadamente o alrededor de entre 1,70 m y 1,75 m. Y su peso era un peso ideal que fluctuaba entre los 70 y 80 kilogramos. De acuerdo a esos datos, nosotros podemos concluir que el volumen total de su sangre, que esto es importante para más adelante, fluctuaba entre los 4,5 a 5,5 litros. Entonces, culturalmente él era judío. En cuanto a sus detalles étnicos, ¿cierto? Era delgado, alto, una contextura atlética, que lo vamos a ver más adelante, músculos desarrollados, que también vamos a ver por qué era así más adelante, y alta resistencia física al estrés. Un hombre que cuando falleció, ¿cierto? Estamos hablando de Jesús hombre, tenía alrededor de 33 años, y cabe recordar que Jesús sufrió mucho estrés desde pequeño. ¿Qué es el estrés? El estrés es un hecho personal, es muy individual, no importa lo que sucede, sino lo que uno cree que sucede. Depende mucho de las experiencias previas. Por ejemplo, si yo sé nadar y me caigo en una piscina, es muy probable que la piscina, el elemento estresor, que es la piscina, el agua, no me cause un gran estrés. Pero una persona que no sabe nadar, ese elemento, el agua, va a ser un elemento altamente estresor y esta persona probablemente llegue hasta ahogarse en la piscina. Entonces va a reaccionar de una forma diferente el cuerpo, va a perder el control probablemente, en cambio, y eso conlleva a que pueda liberar una gran cantidad de hormonas como el cortisol, entre otras, adrenalina, y pueda tener una activación muy compleja en el proceso, por enfrentar de otra forma ese elemento estresor. Como les dije, Jesús vivió muchas situaciones de estrés en su vida, tales como, por ejemplo, el lugar de nacimiento. No nació como un rey, nació en un pesebre, ¿cierto? Probablemente siempre se ha ejemplificado que habían animales, ¿cierto? Probablemente habían heces de animales, etcétera, un olor diferente. Nació en un lugar muy complejo. También tuvo persecución cuando fue bebé, ¿cierto? Y también cuando fue adulto. Entonces son periodos estresores que Jesús vivió en su carne, como hombre. También tuvo hartas discusiones con su pueblo y el modelo religioso de la época. Eso también eran elementos estresores para Jesús. Nadie es profeta en su tierra, también recibió rechazo. De hecho, él no pudo hacer milagros, ¿cierto? En el lugar donde él se desarrolló. También tuvo un momento estresor en la expulsión de los mercaderes, cuando él se molestó que hacían negocio, ¿cierto?, en la casa de su padre. Y por último, también está la pasión de Cristo, que ya hablamos desde cuando él es arrestado y llega hacia la crucifixión. Ahí él recibió traición y rechazo, como Judas y el movimiento religioso político de la época. ¿De qué se alimentaba Jesús? Bueno, en ese tiempo era una dieta bastante vegetariana, en la cual la dieta de Jesús era base a pan, pescado, bueno, pescado es carne en el fondo, pero era pan, pescado, legumbre y miel. Hay otros casos que a veces se comía carne de cordero o de buey, pero era muy cara en la época y tenían solo acceso cuando era ¿cierto? El sacrificio de los corderos, pero más allá de eso, durante todo el año ellos consumían más bien una nutrición de tipo vegetariana. Esa era como la alimentación de Jesús y del pueblo judío en general. También es importante destacar que su labor era en carpintería y construcción.
¿Por qué carpintería en construcción? Porque ocurre que la Iglesia Católica, a partir de los originales, tradujo la palabra tectón, que se llama, a como un carpintero. Pero cuando yo busqué la palabra tectón me llamó la atención, creo que esto alguna vez lo conversé con mis líderes, creo que con Tirán del Río. La palabra que se traduce a carpintero es la misma que la que se ocupa, por ejemplo, para configurar la palabra arquitecto. El problema surge debido a que esta palabra no solo significa carpintero. De hecho, nuestra palabra arquitecto proviene de la unión de las palabras griegas archi, que significa primero principal, y textón, que en este caso se entiende como constructor. Entonces, Jesús era un poquito más que un carpintero. De hecho, era un constructor que no solo sabía hacer muebles, sino que probablemente hacía muchos más tipos de construcciones. Eso conllevaba que tuviera una contextura física, ¿cierto? Y músculos bastante desarrollados. ¿Por qué es importante destacar estas cosas? Porque a través de estas cosas nosotros podemos entender qué configuración física tenía Jesús y cómo él logró resistir la pasión, ¿cierto?, hasta llegar a la muerte de cruz. También es importante destacar que hay aspectos físicos como por ejemplo el traslado de Jesús. Por ejemplo, en este mapa, claramente puede que no se les vea muy bien, pero en la línea roja indican los traslados que tuvo Jesús antes de su ministerio, de en qué lugares se trasladaba. Y así sucesivamente vamos a ir viendo distintos mapas que muestran los traslados que tuvo Jesús durante su ministerio. Eso quiere decir que era una persona que caminaba mucho y eso conlleva que haya tenido también un buen estado físico. Aquí vamos a ver distintos mapas que nos muestran distintos lugares que visitó y eso nos indica que tiene una buena contextura física, buena musculatura, ¿cierto? Y eso nos conlleva a que pueda resistir probablemente, ¿cierto?, lo que él le tocó vivir hasta llegar a la cruz. En conclusión, ya cerrando, ¿cierto?, la humanidad de Jesús, lo que estaba hecho en carne y hueso, también podemos entender que él tenía emociones, ¿cierto?, tal cual nosotros las tenemos. Por ejemplo, en Juan 11:35 dice que Jesús lloró, un versículo más corto, ¿cierto? Él también se entristeció cuando él falleció su amigo Lázaro, él también, ¿cierto? Como decía recién, él lloró, a pesar que él sabía que en un momento lo iba a resucitar, pero él igual se entristeció y lloró. Él no hizo milagro en Nazaret. Imagínense el estrés que él tuvo, no poder hacer milagros donde él ¿cierto? Se crió. No pudo hacer milagro porque la gente no lo recibió. Fue tentado hasta el último día de su muerte. Recuerden que desde abajo le gritaban, incluso uno de los pecadores que estaba al lado de él le decía, oye, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. O sea, lo estaban tentando. También fue tentado, ¿cierto?, en los 40 días que estuvo en el desierto por Satanás. Entonces es importante destacar que hay un aspecto físico importante dentro del desarrollo y el ministerio de Jesús y también un aspecto emocional. Sobre todo cuando comenzó su ministerio a los 30 años hasta los 33, tuvo mucha tensión, mucho estrés, no solo en la persecución que tuvo, sino en las discusiones que tenía con el sistema religioso y también político de la época. Ahora les quiero indicar que 700 años antes aproximadamente de que naciera Jesús, Isaías profetiza sobre él, sobre todo lo que él iba a sufrir. Y aquí podemos ver, destaqué en color rojo, muchas de las frases o palabras que indica Isaías en las cuales él tiene un alto grado de estrés. Acá indica, por ejemplo, el versículo 3, que es despreciado, desechado, dice, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. ¿Cierto? La palabra quebranto sale varias veces. Fue angustiado él, dice en el versículo 7, afligido. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Como pueden ver, él recibió un gran castigo. Y este castigo tiene un sentido, que lo vamos a ir viendo a medida que se desarrolla la presentación, la palabra. Algo importante, ¿qué ocurre acá? En el Getsemaní. Aquí siempre hay preguntas a las personas que son más incrédulas de que cómo una persona puede llegar, ¿cierto?, a, a sudar sangre. Y lo importante es que Jesús en Lucas 22, 42 al 44, ¿cierto? Lucas nos indica que él sudó sangre, como bien dice acá, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas solamente registró esta parte importante de todo lo que vivió Jesús. ¿Por qué? Porque Lucas era médico, entonces le da el llamado a la atención esta parte.
¿Qué pasa? Que Jesús en este momento ya está plenamente confirmada la hora de su muerte y de qué forma iba a morir. Por eso en el versículo 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, que es la copa, la ira de Dios, ¿cierto? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él fue obediente hasta el final. En el fondo él sabía cómo iba a hacer todo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Aquí tenemos la piel, ¿cierto? Aquí tenemos la piel, como pueden ver. Aquí tenemos la piel, tenemos algunos, ¿cierto? Folículos, bueno, estos no son folículos pilosos, estos son pelos literalmente. Tenemos acá folículos pilosos, ¿cierto? Aquí tenemos una glándula sebácea, que aquí se liberan ciertos elementos protectores de la piel. Y aquí tenemos, por ejemplo, una glándula sudorípara. Y esta glándula sudorípara es irrigada, ¿cierto? O sea, le llega sangre y a la vez es drenada por las venas, le llega sangre a través de la arteria, como se indica acá. ¿Y qué ocurre? Que cuando la persona tiene un estrés muy alto, y sobre todo cuando las personas saben la hora de su muerte, son desahuciadas, o por ejemplo cuando se realiza la pena de muerte en un individuo, sabe que va a morir y la forma en que va a morir, esto le aumenta, le genera un estrés tan grande que permite que se inflamen, ¿cierto?, esta estructura y se combine la sangre con el sudor. Antes de ser apresado, Jesús oró en el Getsemaní. Sudó sangre, que se conoce como la hematohidrosis, ¿cierto? Como les dije, solo Lucas registra este acontecimiento. Y lo más probable, porque, como les decía, él era médico, perdió cerca de 150 a 200 ml entre sangre y sudor. La hematohidrosis se trata principalmente de una respuesta fisiológica, ¿cierto? Una situación de estrés máximo, que se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve, de manera dolorosa, como los condenados a muerte, ¿cierto? O situaciones de guerra. Nuestro cuerpo contiene alrededor de 3 a 4 millones de glándulas sudoríparas, distribuidas por toda la superficie. Las ecrinas, que son un tipo de glándula, son las que más participación tienen, por ejemplo, en la termorregulación. ¿Qué significa eso? Regular la temperatura corporal. Y se encuentran distribuidas a lo largo de toda la piel, como había dicho anteriormente. Cuando estas son sometidas a altas temperaturas o presiones emocionales extremas, son capaces de producir hasta 600 ml de sudor por hora. ¿Qué significa esto? Que yo estoy perdiendo constantemente agua. Y esto es muy letal para lo que Jesús iba a padecer a futuro. Así que eso es bastante importante. Entonces aquí podemos ver lo que pasa en la fisiopatología de la hematohidrosis. ¿Qué ocurre acá? Acá tenemos un vaso sanguíneo, ¿cierto? Una arteria principalmente, que está con un diámetro normal. Cuando se somete a estrés, hay una descarga de adrenalina y otros mediadores, ¿cierto? Y produce una vasoconstricción. Eso conlleva que la piel se ponga pálida. Moléculas como la histamina y también otros mediadores adicionales que conllevan a una vasodilatación. Y esta vasodilatación permite la rotura, ¿cierto?, de pequeños vasos y la salida de sangre hacia la glándula sudorípara. Y por eso él sudó sangre. Y esto, como bien dije anteriormente, ocurre cuando estoy en periodo de estrés máximo, como saber la hora y la forma de tu muerte. Ahora vamos a ver la flagelación romana. La ley judía antigua, como indica Deuteronomio 25:3, limita los latigazos a 40. Muchas veces se menciona como 40 menos 1 para no pasarse. Pero esto no era aplicable para los romanos. Los romanos azotaban sin límites a los reos y a través de un instrumento que se llamaba el flagrum. Entonces los soldados romanos en el castigo físico eran asesinos profesionales. ¿Cuáles son las partes del flagrum? Acá nosotros tenemos un flagrum donde podemos ver que tiene un mango de madera, ¿cierto? Tiene unas cuerdas que pueden ser de cuero o de hilos. Como podemos ver también hay algunas bolas intermedias que pueden ser de hueso o acero y finaliza con unos ganchos filudos, ¿cierto?, en las puntas que generalmente también eran de metal. ¿Qué se ocurría con el reo? El reo se amarraba, ¿cierto?, en una madera, se dejaba la espalda al descubierto y como pueden ver desde la parte superior, aquí nosotros estamos viendo desde arriba, como vemos un legionario romano golpeando la espalda de Jesús y después sacando el flagrum. Esta es la dirección de las roturas que probablemente recibían los latigazos y producía las roturas en la espalda. Como podemos ver acá,
acá tenemos un corte que se conoce como transversal del cuerpo, donde aquí estaría la región anterior, como la región del pecho y la región de la espalda. Esto está cortado al nivel del tórax, porque aquí podemos diferenciar en color gris, por ejemplo, los pulmones, pulmón derecho e izquierdo, y tenemos el corazón acá. Acá tenemos la arteria aorta, ¿cierto? Y acá tenemos los cuerpos vertebrales. Todo esto envuelto por piel y un tejido subcutáneo, que es la grasa que a nosotros se nos acumula bajo la piel. Es muy probable que en cada uno de estos latigazos, Jesús recibió o se le produjeron cortes, desgarros y laceraciones profundas. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que estas puntas hayan ingresado hasta el nivel del mismo hueso, que en este caso son las costillas, y desgarraba prácticamente todo lo que encontraba a su paso. Aquí podemos ver de la espalda la musculatura que se ordena en la espalda desde superficial a profundo, donde podemos identificar un músculo como el trapecio y el dorsal ancho, que son los más expuestos, son los más superficiales. Y después podemos encontrar músculos más profundos, como los romboides, los serratos y los erectores de la columna. Las lesiones de este tipo de latigazo con este instrumento producían una lesión equivalente a una quemadura de tercer grado. Espero que ninguno de ustedes haya tenido una quemadura de tercer grado, pero era alrededor de eso es lo que produce. Y con este castigo perdió cerca de 500 ml de sangre a 700 ml de sangre. O sea, más lo que perdió en el Getsemaní, ¿cierto? Con el, el sudor de sangre. Además se le agrega la pérdida de sangre que tuvo en este periodo de los látigos que le dieron. Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante saberlo porque nosotros siempre leemos la Biblia, ¿cierto? El padecimiento de Cristo, pero no desde este punto de vista. Muchas veces nosotros, incluso los que nos ha tocado vacunarnos ahora en pandemia, muchos pueden decir, hoy me pincharon un poquito, me duele. O me pasé a llevar, no sé, en la muralla, en el piso, me caí jugando fútbol y me rasmilló un poco la piel y me duele. Imagínense lo que significó para Jesús recibir esta cantidad de latigazos de soldados profesionales, ¿cierto? Que en el fondo terminaban desgarrando prácticamente su espalda completa. Y además, después vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que también su cara era irreconocible. Es importante definir el dolor. El dolor físico, aquí empezó a haber un aumento de sensibilidad. El dolor es algo netamente cultural, depende de cada uno. Hay culturas que son mucho más preparadas para el dolor y otras menos. La percepción del dolor, todos sentimos de forma diferente. Todos sentimos de forma diferente. Hay cosas que a mí me van a doler más que otras, y hay personas que le pasa al revés. Todos percibimos el dolor de manera diferente, tanto el dolor emocional como el dolor físico. También es importante destacar que aquí empieza a aparecer lo que se llama el shock circulatorio. ¿Qué significa eso? Dado que las características del shock circulatorio cambian en cada grado de gravedad, el shock se divide a menudo en tres etapas principales. Y esto se produce principalmente por la pérdida de sangre. Hay una etapa que se llama no progresiva, que en ocasiones se denomina etapa compensada, en la que los mecanismos compensatorios circulatorios, o sea, vasoconstricción, etcétera, entre otras, normales, provocarán la recuperación completa sin ayuda de un tratamiento exterior. ¿Qué significa eso? Que no necesito ir al quirófano, no necesito ayuda exterior. Puedo atenderme por sí solo. Hay una etapa progresiva en la que sin tratamiento el shock va empeorando progresivamente hasta llegar a la muerte. Y después entra a una etapa irreversible, que ahí ya no hay solución, no hay vuelta atrás, porque el shock ha progresado hasta tal grado que cualquier forma de tratamiento conocida no pueda salvar la vida del paciente. Aunque la persona aún esté viva, no hay opción ya de volver atrás. El shock hipovolémico, hipo, bajo, hiper, alto, hipovolémico, volémico se refiere a volemia, entonces hay una hipovolemia, significa la disminución del volumen de sangre, ¿cierto? La hemorragia es la causa más frecuente del shock hipovolémico, como un accidente automovilístico, caídas de altura, etc. Ya que el retorno venoso desciende al disminuir la presión de llenado del corazón. En consecuencia, el gasto cardíaco cae por debajo de lo normal y se produce lo que se llama el shock. Aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente la piel, la ejemplifiqué nuevamente ahí en un esquema extraído de un libro de histología, y aquí vamos a ver los tipos de quemadura. Aquí vemos una piel normal, aquí tenemos una quemadura de primer grado, una de segundo grado y una de tercer grado.
Yo a lo más he tenido quemadura a primer grado y me dolió bastante. Me imagino que la de tercer grado debe ser terrible. Y aquí, según la American Burns Association, nos indica que hay dos tipos de clasificación de quemadura. Uno es con letras como el tipo A, tipo AB-A, tipo AB-B y tipo B, y otro que habla de primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. En este caso, Jesús recibió quemaduras y laceraciones del tercer grado. ¿Qué significa eso? Que ataca al espesor total. La epidermis, que es lo más superficial de la piel, la dermis, que es lo que viene, la hipodermis, que hablamos del tejido subcutáneo, que es grasa, el músculo y el hueso. O sea, Jesús recibió un gran castigo al momento de ser, ¿cierto?, azotado. También fue importante destacar, como dice en Mateo 27, capítulo 27, del verso 27 al 29, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Esto es muy, sumamente importante. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que nos hemos ramillado una rodilla con un pantalón, un jeans, por ejemplo, o un buzo, y se me seca, ¿cierto? Empieza a formar lo que comúnmente nosotros consideramos como la costra, y después me voy a retirar el pantalón y se me queda pegado. Acá ellos, después de haber sido altamente castigados, le colocan una manta de escarlata, que es probable que después cuando se la sacan, le haya, en el fondo, por decirlo de una manera, haya generado, que nuevamente haya generado, perdón, disculpe la palabra, que nuevamente haya generado una hemorragia por el hecho de sacarle el manto. Entonces dice, desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, con la cual incluso le pegaron en la cabeza, en forma de burla. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Esto es importante destacar, ya que aquí, como vamos a ver, hay unos esquemas donde nosotros podemos ver que fue retirada la piel y la grasa subcutánea y podemos ver qué estructuras son las que en el fondo fueron dañadas cuando le colocaron la corona de espinas. Aquí es importante destacar que encontramos un nervio que inerva o en el fondo recibe la sensación de la región de la frente, la región de los pómulos o maxilar y la región mandibular, que es conocido como el nervio trigémino. Y uno de los dolores más fuertes que puede vivenciar el ser humano es lo que se conoce como la neuralgia trigémina. También hay otros nervios involucrados, como por ejemplo el nervio occipital mayor, que es un nervio que aparece por la región posterior de la nuca e inerva todo lo que es la región superior y posterior de la cabeza. Entonces, ambos nervios de esto, al momento de colocar la espina sobre Jesús, la corona de espinas sobre Jesús, primero irrita el cuero cabelludo, ¿cierto? Generando mucho dolor, mucha irritación. Imagínense el dolor de muelas, muchos hemos tenido dolor de muelas, ¿cierto? Imagínense ese dolor de muela sintiendo el mismo dolor a nivel de, ¿cierto?, de la frente con la corona de la espina y en la región de la nuca a través del nervio occipital mayor. Es un dolor intenso y punzante. Aquí, como podemos ver, hay algunos ramos del nervio trigémino que después se unen con ramos del nervio occipital mayor que rodean toda la cabeza. Aparte de eso, podemos encontrar que la cabeza tiene una irrigación tremendamente capilarizada. Si usted le ha tocado ver el fútbol u otro deporte que sea de impacto entre persona a persona, cuando las personas chocan con alta velocidad a la altura, por ejemplo, en la ceja, se rompen fácilmente y hay un gran brote de sangre. El hecho de colocar la corona de espinas, se calcula que llegó a tener alrededor de 30 lesiones en su cabeza, porque además de colocar la corona, se la cargaron. Eso significó que cada una de esas espinas ingresó la piel hacia el interior. Entonces llegó a tener alrededor de unas 30 lesiones por la corona de espinas. Y que por cada una de ellas hay una pérdida aproximada de 10 ml por herida, lo que da un total de una pérdida de 300 ml aproximadamente, más lo que ya había perdido, ¿cierto?, con los latigazos y más lo que había perdido con el sudor y que seguía perdiendo porque probablemente siguió sudando y aumentó la inflamación por el hecho de los golpes que recibió. Entonces aquí el miedo aumenta, ¿cierto? Cualquier sensación dolorosa. Y además tenía que recibir las burlas de los soldados romanos, como indica, ¿cierto?, Mateo 27:30. Se reían de él.
Entonces esto es sumamente importante en la corona de espinas. Aquí vemos la irrigación con mayor detalle, la cantidad de vasos que hay alrededor, ¿cierto?, de la cabeza y que son probablemente los que se rompieron al momento de que fue colocada la corona de espinas. La crucifixión. Ya estamos llegando a la parte de la crucifixión. La crucifixión en la antigüedad se consideraba uno de los modos de muerte más brutal y vergonzoso, probablemente originario de los asirios y los babilonios. Fue utilizado sistemáticamente por los persas en el siglo VI a.C. Alejandro Magno lo trajo de allí a los países del Mediterráneo oriental en el siglo IV a.C. Los fenicios lo introdujeron en Roma a partir del siglo III a.C. Prácticamente nunca se usó en la Grecia prehelénica. Los romanos perfeccionaron la crucifixión. Eran, como les decía, asesinos naturales. Perfeccionaron la crucifixión durante 500 años, hasta que fue abolida por Constantino I en el siglo en el siglo IV después de Cristo. La crucifixión en la época romana se aplicaba principalmente a esclavos, a soldados en desgracia, a cristianos y extranjeros, pero muy raramente a los ciudadanos romanos. ¿Cómo es la configuración de la cruz o la real cruz que Jesús fue crucificado? La configuración de la cruz se divide principalmente en lo que se conoce como el patíbulo y el estipes. El estipes es un madero vertical, como pueden ver, que puede medir 2,4 metros, no es tan alto como lo ejemplifican en las películas, y también tenemos un patíbulo, que es el madero transversal que va sobre el estipes y forma una T. El patíbulo normalmente se amarraba a la persona que iba a ser crucificada, como pueden ver acá a la altura de los codos. O sea, además de recibir todo el castigo, también se le mandaba a que llevara, ¿cierto?, su propio madero. Eso es sumamente importante. Hay cruces altas que se llamaban las sublimis y hay cruces bajas que se llamaban las humilis. En este caso, esta es una cruz humilis, que era la cruz romana. Como les decía, el patíbulo era cargado por el condenado y pesaba entre 30 a 50 kilos. Los que han tenido la oportunidad de colocar un saco de cemento en sus hombros, podría entender lo que Jesús llevaba en su espalda. Pero nosotros probablemente lo tomamos bien alimentado, ¿cierto? Lo tomamos con descanso y no siendo azotado. Él considera en todos estos factores y además cargar esa cruz. Es muy probable que haya sido de pino u olivo, que eran los árboles más comunes en aquel lugar, y tuvo que ser ayudado para llevar la cruz, donde obligaron a Simón de Cirene, ¿cierto?, para que lo ayudara, como indica Mateo 27, del 32 al 36. Desde el pretorio, donde fue, ¿cierto?, ya definido que Jesús iba a tener muerte de cruz, hasta el Gólgota, en hebreo, Calvario, ¿cierto?, en griego, fueron alrededor de 700 metros que tuvo que cargar el patíbulo. O sea, imagínense el sufrimiento de, perdón, sudó gotas de sangre, perdió líquido. Después fue azotado, aparte de toda la presión psicológica que tenía. Después le colocaron una corona de espinas, después le amarraron el patíbulo sobre los hombros y además caminar 700 metros hasta el lugar de su muerte. La crucifixión, como les decía, estaba hecha para esclavos, extranjeros, cristianos, revolucionarios y criminales muy peligrosos. Jesús sabemos que era inocente. El camino al Calvario, esto es muy importante entenderlo, porque desde el momento en que Jesús, ¿cierto?, se junta con sus discípulos y ora en el jardín de los olivos, ¿cierto?, en Getsemaní, se traslada, ¿cierto?, primeramente, fue arrestado ahí y después se traslada primero a donde Anás, que era el suegro Caifás. Después se traslada a donde Caifás. Después del primer juicio ante el Sanedrín, desde la residencia de Caifás, Jesús fue juzgado por el Sanedrín y de ahí lo mandan hacia donde Poncio Pilato. Poncio Pilato dijo, bueno, la jurisdicción de este lugar está bajo Herodes Antipas, ¿por qué no lo juzga él? Lo mandan de Herodes y Herodes le dice, no, yo lo encuentro inocente, de vuelta de Pilato. O sea, estamos hablando de que durante todo este traslado de aquí para allá, él fue atacado psicológicamente y físicamente. Y después, finalmente,
volvió ante Pilato y Pilato lo entregó para que lo flagelaran, ¿cierto? En la fortaleza de Antonia, como indica acá, y después para su posterior crucifixión. Entonces estamos hablando de que cuando ya al nivel del 7, que es acá, Jesús, ¿cierto?, fue ya declarado, entre comillas, culpable de algo que en realidad sabemos que no lo era, y se trasladó alrededor desde el número 7 hasta el, el Monte de la Calavera, ¿cierto? O la Calvarie, que ahí fue donde fue crucificado y caminó alrededor de 700 metros. Entonces es sumamente importante que no solo él estuvo en un puro lugar, sino que lo trasladaban de un lugar a otro y eso también generaba un alto estrés en Jesús. Entonces eso es muy importante. Algunos estudios nos han arrojado que el periodo que abarca desde su arresto hasta la muerte es diferente a cómo ha sido presentado históricamente. Esto ha derivado a partir de los hallazgos encontrados en los rollos del Mar Muerto, que permiten la comparación de dos calendarios diferentes existentes en la época y los evangelios. La última cena se ha instalado durante cientos de años como que era el día jueves de la noche. Y al día siguiente, viernes, Jesús muere. A partir de esto nace la siguiente pregunta. ¿Pudieron en este corto plazo de tiempo haber acontecido todos los hechos descritos que vimos anteriormente? ¿Pudo haber sido detenido, interrogado por Anás, luego Caifás, luego los miembros del Sanedrín, luego por Herodes Antipa y en dos oportunidades por Poncio Pilato? Seguramente no. Por ende, podemos deducir entonces que Jesús cenó con sus discípulos en la llamada última cena la noche del día martes, miércoles para los judíos, es decir, para Jesús. Luego, el mismo martes por la noche, se dirigió a orar al Monte de los Olivos, donde es arrestado, ¿cierto?, por los enviados del Sanedrín. El miércoles, interrogado por el Sanedrín y llevado ante Pilato. Interrogado, ¿cierto?, por el procurador, este lo envía a Herodes. Jesús pasa esa noche en la cárcel romana, donde probablemente lo deben haber golpeado y haberse burlado constantemente de él. Y el viernes por la mañana, Poncio Pilato recibe a Jesús por segunda vez y lo sentencia a la cruz, donde Jesús muere alrededor de las 3 p.m. Antes de haber vivido todo el arresto y crucifixión, de haber estado muy deshidratado, por lo que indican estos últimos estudios, muy deshidratado porque la última cena estuvo un poco más lejos de lo que habitualmente conocemos de su crucifixión y todo lo que él padeció, de haber tenido una mala alimentación, que son lo que se conocen como ayunos prolongados o periodos de inanición. O sea, aparte de tener la presión psicológica y la presión física, tampoco tenía la energía suficiente. Ya en esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, que la muerte de cruz no solo era dolorosa, sino que también agrega vergüenza, humillación y maldición. Aquí vemos los clavos en los cuales fueron utilizados para crucificar a Jesús. También muchas veces en las películas vemos que en la palma se introduce el clavo y efectivamente no ocurrió así, porque hay estudios con cadáveres y simulaciones en personas en vivo que al colocar algo que force la palma tendría que generar un desgarro. Por ende, Jesús se hubiese caído de la cruz. El lugar exacto donde Jesús fue clavado fue en la región que nosotros conocemos como el carpo, que son alrededor de 8 huesos que están en ese sector. Él fue acostado en el suelo, ¿cierto? Los hombros sobre el patíbulo, donde él iba amarrado. Recuerden que el patíbulo era el madero transversal. Lo acuestan sobre ese madero, extendieron los brazos sobre la madera y probablemente generaron una luxación de hombro, porque eran bastante salvajes los soldados en esa época. Entonces, es muy probable que hayan sacado del lugar la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral conocida. Le clavaron las manos y los pies. Un doctor, conocido como de apellido Barbet, declara que no fue en la palma, como le decía recién, sino que en la muñeca. Debe haber sentido un dolor tremendo debido a la lesión de un nervio que se llama el nervio mediano. Se llama de ese nombre, o adquiere ese nombre en anatomía, por el hecho de que va en la región media del antebrazo. Y ahí produce lo que se llama la neuralgia del nervio mediano. Y el dolor aumenta con cada movimiento. Los clavos, cabe destacar, que medían entre 13 a 18 centímetros. Entonces, como dice Mateo 27:35, clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y rifaron entre ellos las ropas que Jesús llevaba. Como bien ven acá, aquí vemos por transparencia las arterias que van a llegar a irrigar la región de la palma.
Y aquí podemos ver el nervio mediano. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que se han girado sentados en una silla X y se han golpeado la región interna de acá del codo, que aquí hay un surco que se llama el surco del nervio ulnar, y uno siente que le da una electricidad desde el codo hacia la mano. Y uno tiende a acomodarle hasta cosquilla y a veces se ríe. Hoy como que me pegué fuerte y me dio como una especie de corriente. Imagínense colocar un clavo directamente en el nervio, como muestra acá, donde está el punto rojo, ¿cierto? Directamente en el nervio, y en cada inspiración Jesús tenía que movilizar su mano para poder elevar el cuerpo. Entonces constantemente Jesús recibía un golpe eléctrico a ese nivel que llegaba hasta la altura del hombro. Eso es bastante doloroso. No podría ser empático con ese dolor. Solamente él lo sintió y es muy difícil de comparar ese dolor con algún dolor actual. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo es clavada, cómo es traspasada la muñeca con este clavo, ¿cierto? Y aquí vemos el madero, a modo de ejemplo, cómo es clavado, ¿cierto?, hacia el patíbulo. Entonces, aquí tenemos una descripción anatómica por separado, ¿cierto? A nivel de osteología, huesos, artrología, que son las articulaciones, y miología, que son los músculos, donde podemos fácilmente discriminar por qué estructuras pasó este clavo. Aquí ustedes van a ver que se formaron unos circulitos negros. Ahí fue la altura donde se clavó las manos de Jesús, y podemos ver que son afectadas por lo menos 3 a 4 articulaciones. Son afectados los tendones y sus vainas sinoviales, que son las que permiten lubricar los tendones, a modo de que el tendón no tenga una gran fricción. Naturalmente, a veces se inflaman, eso es lo que produce la tenosinovitis, a lo mejor alguno de ustedes lo ha vivenciado. Y podemos ver también el nervio mediano y algunos tendones más profundos, al nivel en que fue, ¿cierto?, clavado en la cruz, como podemos ver acá una imagen representativa. Entonces, como fue clavado al nivel de la muñeca, podemos registrar hoy en día algo que en esa época no se sabía: el recorrido de todo el nervio mediano. Aquí tenemos un ligamento que se llama el retináculo flexor del carpo. Este nervio pasa bajo ese retináculo flexor. Cuando ese retináculo flexor se acorta, presiona el nervio y produce lo que se llama el síndrome del túnel carpiano, que a lo mejor alguien lo ha padecido o un familiar, y pierde movilidad principalmente de estos 4 dedos, del pulgar, índice, dedo medio y parte del anular. El hecho de ser clavado a este nivel, cada vez que él inspiraba para poder tomar aire por la falta de oxígeno que tenía, ya estando colgado en la cruz, irritaba a este nervio, ¿cierto? Y esta electricidad, por decirlo de alguna manera, que realmente sí es electricidad, avanza y llegaba el dolor hasta el nivel del hombro. Aquí lo tenemos aún más aislado, este nervio, como podemos ver, que atraviesa la altura del brazo, el hombro, hasta llegar a la médula espinal a nivel de cuello. Entonces es muy probable que la irritación que estaba acá, él la sentía hasta el nivel del cuello. Sin contar todos los otros tipos de dolores que ya tenía, como la corona de espino y cuando él rozaba la espalda con el madero que estaba atrás. En el caso de los pies, se descubrió con los estudios actuales, ¿cierto?, que en el fondo él fue clavado con un pie sobre el otro. Hay algunos tipos de crucifixiones que colocaban un pie al lado del madero acá, por ejemplo, por el lado derecho del madero y por el lado izquierdo del madero, y los clavaban a la altura de este hueso, que es el hueso calcáneo. Aquí tenemos el hueso calcáneo, aquí un hueso que tiene por nombre talus, navicular, y otro hueso que se conocen como las cuñas, el, el hueso cuboide y los metatarsos. ¿Dónde fue clavado Jesús? A la altura del segundo y tercer metatarsiano, como a este nivel, como indica el círculo. Nuevamente aquí tenemos el ejemplo de qué estructura atravesó. Podemos ver que atravesó tendones, músculos, ¿cierto?, huesos, arterias importantes. Probablemente también pasó a llevar este nervio, que es el nervio peroneo profundo, ¿cierto?, una rama conocida como la rama medial, y también generó un tipo de irritación a nivel del pie que podría ser trasladado por todo lo que se conoce como pierna. Entonces aquí tenemos un corte del pie donde es atravesado por el clavo, ¿cierto?, y clavado al madero.
Entonces, como les decía, se descubrió que fue originalmente clavado de esta forma, un pie sobre otro. Entonces, Jesús, la cruz no era tan alta. La cruz no era tan alta. Decía que era como máximo 2,4 metros. O sea, estamos hablando de la altura de los techos de nuestras casas. La crucifixión, como les decía, en el caso de los pies, fue un pie sobre otro. Habían otras formas, como les decía, un pie a cada lado del madero y que se introducía el clavo por los costados. Jesús recibió este tipo de crucifixión. Un pie sobre el otro, amarrado y también crucificado a la altura de las muñecas con, ¿cierto?, un madero que era en forma de T y no muy alto como ejemplifican las películas. Ahora vamos a pasar a la causa de muerte de Jesús, que en el fondo esto vendríamos hablando, ¿cierto?, de lo que se conoce como la autopsia de Jesús, el título de la palabra. Es importante entender que aquí vamos a ver los distintos tipos de retroalimentación positiva, ¿cierto?, que permiten la progresión del shock, o sea, cuando uno empieza a perder sangre. Entonces, ¿qué ocurre acá? Primero, dice descenso del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la capacidad de bombeo del corazón, ¿cierto? Es una función de los latidos por minuto, es una función matemática por de los latidos por minuto, que eso se conoce como frecuencia cardíaca, y el volumen de sangre eyectado por cada latido. O sea, a medida que va bajando la sangre, el corazón se acelera para poder, ¿cierto?, compensar, pero entra poca sangre al corazón. Entonces ahí hay una diferencia entre el gasto cardíaco normal, que son 5 litros por persona, aprox, dependiendo del peso y la altura, y por la pérdida de sangre empieza a disminuir este volumen sistólico que se llama. Sistólico es cuando el corazón se contrae y eyecta la sangre hacia los pulmones o hacia el resto del cuerpo. Entonces aquí vemos el descenso del gasto cardíaco, ¿cierto? Donde también a la vez vemos el descenso de la presión arterial, que conlleva un descenso del flujo sanguíneo sistémico. O sea, desciende el gasto cardíaco, desciende la presión arterial y por ende eso conlleva a que descienda el flujo sanguíneo sistémico. Entonces hay un descenso de la nutrición cardíaca, hay un descenso de la nutrición tisular, o sea, de los tejidos, y hay una coagulación intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos. El descenso de la nutrición tisular conlleva al descenso de la nutrición cerebral, descenso de la nutrición del sistema vascular, isquemia tisular, o sea, falta de sangre que llega a los tejidos, y eso va hacia abajo dando una cascada que no vale la pena explicar con más detalle, lo cual genera una depresión cardíaca al final y un descenso del retorno venoso. Eso que quiere decir que retorna menos sangre nuevamente hacia el sistema central, conocido como corazón, y eso conlleva que el corazón tenga que latir cada vez más rápido y con más fuerza para poder, en el fondo, compensar la pérdida de sangre que estamos teniendo en ese momento. En este caso, Jesús. Y la depresión cardíaca, en el fondo, es por la liberación de toxinas, dilatación vascular y mezcla de sangre, ¿cierto? Mezcla venosa de sangre. Acá también podemos ver la respuesta integrada a la hemorragia, que ocurre en nuestro sistema cuando nosotros tenemos una hemorragia. La pérdida de sangre activa 4 clases de receptores para producir una respuesta integrada orquestada por el bulbo. ¿Qué es el bulbo? Es una estructura que nosotros tenemos dentro de nuestro cráneo que regula el vómito, por ejemplo, regula la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la deglución, el acto, ¿cierto?, de tragar. Ahí están guardados los núcleos que permiten estas actividades que nosotros comúnmente las hacemos, están guardadas localizadas en ese sector, en el tronco encefálico, en la porción vulvar. Entonces acá se genera una hemorragia, ¿cierto? Como podemos ver, hay una hemorragia. Después de eso permite la disminución, ¿cierto?, de el retorno venoso, también una disminución, ¿cierto?, del volumen sanguíneo, y empieza a haber una gran cascada para activar 4 tipos de receptores. Están los vasoreceptores de alta presión, otros de baja presión, y están los quimiorreceptores periféricos y centrales. Los vasoreceptores son receptores que nos permiten, en el fondo, evaluar la presión sanguínea y regularla, agrandar los vasos o achicar los vasos. Y los quimiorreceptores, más bien, a grandes rasgos, nos sensan lo que se conoce como el pH sanguíneo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos una bolsa y la colocamos en la nariz y la boca y empezamos
a inspirar y expirar, va a llegar un momento que esa bolsa va a estar llena de CO2. Si yo ingiero CO2, mi sangre se va a tender a acidificar, y eso conlleva que me active estos quimiorreceptores y me aumente mi frecuencia respiratoria. Toda esta información llega al bulbo, y del bulbo sale información para aumentar frecuencia cardíaca y su contractibilidad, o sea, con más fuerza el corazón, una constricción arterial, una constricción venosa y liberación de algunas hormonas, como en el caso del riñón, para regular la presión sanguínea. Y eso genera un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la presión arterial, un aumento de la resistencia periférica total, que en el fondo es la presión que ejerce la arteria en la periferia, y una disminución de la capacitación venosa. Y eso lo retroalimenta y vuelve a ocurrir el mismo flujo hacia abajo. Jesús estaba pasando por todo esto al momento en que él tenía sus hemorragias. Entonces es importante conocer dentro de este tema qué es lo que estaba pasando por dentro de Jesús, cosa que bíblicamente no lo podemos saber porque la Biblia no es un libro de ciencia. Entonces, aquí podemos identificar los grados de choque hipovolémico. Grado 1, 2, 3 y 4. Jesús probablemente a la altura del madero ya estaba en un grado 3. Y aquí podemos ver algunos ciertos datos de la pérdida sanguínea, ¿cierto? Frecuencia del pulso, la presión arterial. Vamos viendo qué es lo que va pasando incluso en el estado mental. Estamos hablando ya del grado 3 en una ansiedad y confusión. Entonces, Jesús ya estaba a ese nivel. Entonces, como decíamos, se produce un choque hipovolémico donde disminuye la sangre, ¿cierto? Disminuyen los líquidos corporales, conocido como la diuresis. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca que normalmente va entre los 60 y 80 latidos por minuto. Y Jesús ya tenía a esa altura sobre 130, incluso podría haber llegado a los 140. Disminuye la presión sanguínea, ¿cierto? O sea, la presión arterial, y hay un aumento de la vasoconstricción periférica. ¿Por qué? Porque el cerebro, perdón, efectivamente, porque el cerebro va a tratar de resguardar los órganos importantes. ¿Y cuáles son los órganos más importantes? Cerebro, riñones, corazón, hígado. Son los más importantes, y pulmones también. Entonces, el dolor intenso, además, es importante destacar que causa una vasodilatación arterial, que esto es un mecanismo reflejo, y puede conducir al desmayo, como ocurre en algunos accidentes. Entonces aquí tenemos una clasificación a grandes rasgos de que son los grados de shock, y Jesús ya estaría entrando ya al grado 4. En este caso, vemos que el shock hipovolémico, en el fondo, es una inadecuada capacidad, ¿cierto?, del sistema circulatorio para entregar oxígeno y nutrientes a los tejidos corporales. Sobre el 15% de pérdida de sangre produce un shock. Sobre el 15%. El trauma produce inflamación y por consecuencia pérdida de líquido, agua, sales, etc. Y esto favorece aún más el shock. Al querer retener líquido, no se forma orina. Esto lleva a que la persona tenga una especie de intoxicación. Aparte de todo el padecimiento físico, el otro padecimiento físico y psicológico. Produce una alteración mental como la confusión, alteración de la conciencia psicomotriz, empieza a tener temblores y excitación. Y cuando esto va muy avanzado, podría llegar incluso hasta el coma. En esta diapositiva podemos ver cómo Jesús generaba su movimiento para poder inspirar y respirar. Cabe recordar que Jesús fue clavado en la cruz a las 9 a.m. y él murió en la cruz a las 3 p.m. O sea, estuvo 6 horas colgado en el madero. Y eso conllevó que durante estas 6 horas él estuviera forzando músculos como el esternocleidomastoideo, que está en la región del cuello, como el pectoral mayor y todos los músculos intercostales que participan en la respiración, fueron utilizados constantemente para poder ampliar la caja torácica y adquirir oxígeno por la falta de sangre que estaba teniendo. Recuerden que la sangre lleva oxígeno. En resumen, sugeriría que Jesús no pudo cargar su cruz debido, ¿cierto?, a su cruel trato y flagelación. Luego cayó con el travesaño, que pesaba alrededor, ¿cierto?, entre 40 y 50 kilos, en su espalda, y no pudo romper la caída porque sus manos extendidas estaban atadas al travesaño. O sea, él no pudo colocar las manos adelante para poder frenar la caída. Esto resultó en un traumatismo cerrado en el pecho y en su corazón. O sea, probablemente cuando él cayó también quedó con un corazón contuso. En la cruz, la carga trabajo del corazón aumentó considerablemente debido a múltiples factores, pero principalmente al mayor esfuerzo necesario para respirar. Esto resultó, ¿cierto?, en una ruptura de la pared libre del corazón, lo que hizo que Jesús gritara en viva a voz muy alta y muriera repentinamente.
Ya estando en la cruz, aquí podemos ver la dificultad que tiene para respirar y podemos ver a modo de transparencia el movimiento que él tenía que hacer, tanto para inspirar como para expirar, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la exhalación y en negro la inhalación, y podemos ver cómo él elevaba el cuerpo de esta posición a esta posición para poder entrar una bocanada de aire. Y eso conllevaba a que sus manos giraran alrededor de este clavo. Por ende, eso rasgaba sus muñecas con cada movimiento. O sea, en el fondo aquí está ejemplificando el padecimiento que tenía en la dificultad respiratoria que él poseía. Ya estando en la cruz, él empieza a sentir estupor, adormecimiento y también disminución del estado de conciencia. En la etapa del estrés, la primera es la alarma, después viene la resistencia y después viene el agotamiento. Jesús a este nivel ya se encontraba en el agotamiento. Le costaba respirar, intentaba pararse. Imaginen el dolor que él estaba viviendo en ese momento. La frecuencia respiratoria normal va entre 12 a 14 respiraciones por minuto. Y él ya en ese momento estaba teniendo entre 35 y 40 respiraciones por minuto. Eso significa que durante 6 horas él estuvo luchando en respirar 35 a 40 veces por minuto y sintiendo este dolor tremendo en las muñecas y en todo su cuerpo. Porque recuerden que dije anteriormente que él trasmillaba su espalda también en el madero, reavivando, ¿cierto?, las heridas previas. Y además de esto, se burlaban de él, porque decían, si salvó a otros, que se salve a sí mismo. O sea, él estaba siendo tentado a bajar de la cruz. Después, una vez muerto, ¿cierto?, después de haber vivido el abandono, también, eso es muy importante, se me estaba quedando en el tintero, el abandono. Recuerden que cerca de la hora novena, ¿cierto?, él dice, Jesús clamó a gran voz, dice en Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, él también se sintió desamparado por su propio padre, pero sabíamos que teológicamente él estaba cargado con todos nuestros pecados, y el Señor, nuestro Padre, no ve el pecado, él repudia el pecado, y no pudo mirar a su hijo, y él se sintió desamparado, sintió que Dios Padre le estaba dando la espalda, pero era momentáneo. Cicerón definió la cruz, o la crucifixión en el fondo, como uno de los castigos más crueles y abominables. Una vez muerto, ¿cierto? Una vez muerto, dice en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y cuando yo era pequeño y veía a Jesús de Nazaret, que lo andaba históricamente en TVN, ¿cierto?, y veía que le enterraban la lanza y salía agua y sangre, a mí no me cuadraba por ningún lado. Y yo creo que a muchas personas que no se dedican a lo mejor al área de salud o que no les interesaba investigar el tema, les es raro. Pero ocurre que nosotros acá tenemos, por ejemplo, el pulmón, tenemos el corazón y tenemos el otro pulmón. Cada uno de estos órganos está envuelto por una tela, para decirlo más coloquialmente, que aquí está ejemplificada color verde, que se llaman pleuras, y en el caso del corazón se llama pericardio, y en el caso de los intestinos se llama peritoneo, que es el que se inflama cuando, ¿cierto?, no tenemos una apendicitis controlada. Una vez que fue ingresado, ¿cierto?, la lanza a través de Jesús, atravesó una región que se llama interpleural, porque las pleuras son dobles, tenemos una parietal y una visceral. La visceral es la que envuelve al pulmón, y la parietal es la que está pegadita por interno en el tórax, en el diafragma también. Entonces hay un espacio, y por las pérdidas de agua descontroladas que estaba teniendo, por la pérdida de sangre, entre otros pérdidas de otro tipo de líquido, como en el caso del sudor en Getsemaní, se empezó a acumular líquido en este nivel, y cuando fue atravesado no solo salió sangre, sino que también salió agua. ¿Por qué? Porque fue perforado la pleura, que entre la pleura hay líquido, que es principalmente hecho de agua, y también hay líquido alrededor del corazón, conocido como líquido pericárdico. Entonces, cuando se retiró la lanza, no solo salió sangre, sino que también salió el líquido que rodea esta estructura. Aquí tenemos un corte sagital y una visión que nosotros llamamos lateral, donde vemos el corazón y cómo este pericardio rodea el corazón y está lleno de líquido que se llama líquido pericárdico. Entonces, al ingresar la lanza y retirarla, sacó sangre que probablemente venía del mismo corazón y líquido que venía a la vez del corazón y del pulmón. Y eso fue principalmente para verificar que Jesús ya había fallecido. Recuerden que a Jesús no le quebraron las piernas como se hacía habitualmente para apurar o acelerar el proceso, sino que él murió en cruz
y después fue comprobado a través de la introducción de esta lanza que había sido, ¿cierto?, profetizado antes que él naciera. Esta causa de muerte no es confirmada por la perforación de la espada a un lado que resultó en el flujo de sangre y agua. En efecto, ese fue un breve y legítimo examen post-mortem. Jesús estaba muerto. Jesús efectivamente murió, y eso fue el día viernes, pero el domingo regresó. Como les decía, Jesús vivió un estrés extremo. Fue apresado a las 9 p.m., que es lo que comúnmente se conoce, aproximadamente el día jueves, ¿cierto? Y es crucificado a las 9 de la mañana y después él fallece a las 3 de la tarde. ¿Por qué muere Jesús? ¿Qué arroja la autopsia? Como estamos viendo acá, aquí vemos un médico, ¿cierto?, que está realizando la autopsia de un supuesto Jesús, ¿cierto? Corporal, me refiero a su cuerpo. ¿Qué arrojaría esta autopsia si la hiciéramos hoy día? Primero, una hemorragia masiva por la flagelación, ¿cierto? Deshidratación excesiva. La última vez que ingirió alimento y líquido fue en la noche anterior, como se conoce históricamente, o probablemente antes, como expliqué en otra situación. Debilitamiento por cargar el patíbulo, ¿cierto?, que pesaba casi, ¿cierto?, 55 kilos, estando herido y sangrado. También importante, contaminación de las heridas, ¿cierto?, porque estaba expuesto con la herida abierta a que le ingresaran bacterias, ¿cierto?, y produjeran inflamación y a la vez infección. Dificultad respiratoria, falla renal aguda por la deshidratación y el sangrado constante que tuvo. Y eso conllevó también una falla multiorgánica, que derivó en lo que se conoce como, ¿cierto?, una asfixia y un paro cardíaco, que es lo que nosotros comúnmente hoy día conocemos como un paro respiratorio. Todas las personas mueren de un paro cardiorrespiratorio, pero aquí la causa de muerte principal fue todo lo que él recibió en golpes en la espina y el hecho de ser clavado en la cruz. También es muy probable que se le haya generado en sus músculos lo que se conoce como rhabdomiólisis, que es una enfermedad producida por la necrosis muscular. ¿Qué significa eso? Que se empieza a morir el tejido muscular. Eso también hubiese arrojado la autopsia por la cantidad de castigo que él tuvo en la espalda. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. O sea, en el fondo aquí nosotros estamos entendiendo que Jesús dio su vida por nosotros, para nosotros restaurar, ¿cierto?, esto que habíamos perdido en un principio con nuestro Padre. Entonces, al ver el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, entendiéndolo como con la palabra amor, que por amor se entregó para nosotros ser, ¿cierto?, redimidos en Él, hemos visto el amor del Padre, de Dios Padre. Eso nos indica en Juan 14:9. ¿Qué piensas al respecto entonces? ¿Es un milagro que Cristo haya llegado vivo a la cruz? En mi parecer, esto es muy personal, yo creo que sí. Porque ninguno de nosotros, ni con el mejor entrenamiento, podríamos haber llegado vivos a esa cruz. Él llegó vivo, ¿por qué? ¿Por qué él llegó vivo? Él llegó vivo por amor. Fue por amor. Él llegó vivo por amor. No fueron los clavos lo que lo sostuvo en la cruz. Fuiste tú y su puro e inmenso amor por ti. Eso es lo que lo sostuvo en los clavos. Eso es lo que él se sometió a la obediencia del Padre. Todo este memo estaba viendo la obediencia. Él se sometió hasta el final y perdonó hasta el final. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Él amó hasta el final. Él amó hasta el final. Por cuanto tenemos una excelente noticia para todos los invitados a esta palabra. ¿Cuál es? Que Él vive y reina hoy y siempre. Él está vivo. Nosotros no podemos hacer un estudio de autopsia teniendo el cadáver. No lo tenemos y nunca lo vamos a tener en el sentido terrenal porque Él vive y reina. Él está vivo. Él resucitó para un día todos nosotros resucitar probablemente con Él o nos vayamos, ¿cierto?, con Él cuando Él vuelva. Ya, estimados hermanos, espero haya sido de bendición esta palabra para ustedes, entenderlo desde otro punto de vista. Generalmente, como les decía, nosotros tenemos una lectura bíblica en la cual vemos que tuvo un padecimiento, pero no entendemos a cabalidad realmente lo que el cuerpo humano sufre como hombre, Jesús como hombre. Para los invitados que están hoy día, les quería cerrar simplemente para darle a entender de que yo no creía en Dios. Hace 4 años atrás yo no creía en Dios. Fui invitado a esta gran iglesia, en la cual me acogieron.
he sido muy bendecido por mis pastores, por mis líderes, varios de los que están hoy día presentes son líderes o han sido líderes míos, y me mostraron al Jesús verdadero. Así que los dejo invitados ahora. Ahora soy un creyente fiel de Cristo, lo sigo, lo amo, y me di cuenta que el sacrificio que Él dio por nosotros no fue en vano. Muchas gracias por esta noche haber estado con nosotros.